Vamos a abrir la escritura y ahorita les digo dónde, si no se me olvidó la contraseña. Ok. Vamos a ir a Mateo 6:6 y vamos a hablar en esta noche, con la ayuda del Señor, de la oración. ¿Qué mejor que comenzar el año hablando de la oración? La oración. El tema de esta noche se llama el privilegio de la oración. ¿Cuántos creen que la oración es un privilegio para los hijos de Dios? Es el mejor privilegio que se nos ha regalado. Oramos la palabra de Dios en Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Leámoslo otra vez. Mas tú, cuando ores, el Señor supone que oramos, ¿verdad? Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Oramos. Gracias te damos, oh Dios, por este momento, porque nos has traído hasta aquí, Señor, y a ti te ha placido que el día de hoy, Dios mío, estemos en tu casa, en la casa de oración, a la que tú nos has dado, Señor, para venir y que tus dones, Señor, sean expuestos en este lugar. Bendice tu palabra, Señor. Bendice mis labios, mi mente y mi corazón. Todo mi ser entero, Señor. Úsalo, Señor, como instrumento. Guarda, Señor, a cada oyente, Dios mío. Oh, mi Dios, que tu Santo Espíritu nos redarguya, nos enseñe y nos haga, Señor, hacer sentir, Dios mío, de la mejor manera con tu bendita y santa palabra, Padre. Para nuestro bien, Señor. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como les decía, uno de los medios de gracia que nuestro Dios nos ha dejado es la oración. Hemos estado estudiando los medios de gracia, ¿no?, con nuestro pastor en el discipulado, creo que el año pasado, y nos deleitábamos, ¿no?, como el Señor nos ha dejado medios de gracia para nosotros, para nuestro bien. Y uno de esos es la oración. Otro medio de gracia sería la Escritura, la palabra de Dios. Pero en esta noche, con la ayuda de Dios, vamos a hablar acerca de la oración. Yo diría que la oración es el más bello privilegio para nosotros, como pueblo de Dios, como cristiano. Por medio de la oración nosotros tenemos comunión con el Creador, con nuestro Creador. Por medio de la oración pedimos a nuestro Dios por nuestras necesidades. Y es por medio de la oración que nosotros rogamos a Dios por las necesidades de otros. Dígame si ese no es un gran privilegio. Y es por medio de la oración que nosotros podemos exaltar y glorificar a Dios con nuestras propias palabras. La oración, hermanos, es adoración, es confesión, es agradecimiento. La oración es súplica. Se lo repito, la oración es adoración, es confesión, es agradecimiento y es súplica.
También podríamos decir que la oración, después de un privilegio, es un deber, es un mandato que Dios nos ha dejado. Orar sin cesar. El Señor supone que nosotros oramos en todo tiempo, como leímos. Y la oración, hermanos, es como el aire que respiramos para el cristiano. Lo anhelamos. Un cristiano sin oración debe de sentirse como que se está muriendo, como que le falta el aire. Así deberíamos sentirnos cuando no oramos. Todos los nacidos de nuevo, tenemos programado en nuestra memoria que debemos orar. Si usted no lo tiene, se lo programamos. Pero todos necesitamos orar y debemos sentir esa necesidad de oración. Desgraciadamente, este medio maravilloso, este gran privilegio, es el más olvidado por el pueblo de Dios. La oración. Hemos hablado de la lectura. Todo el año pasado se hizo énfasis desde el principio del año la lectura. Lea la Biblia, léala en un año y en la lectura. Maravilloso leer la Escritura. Pero la oración, hermanos, es lo más descuidado en el pueblo de Dios. Algo que no debería ser así. Y sabe, hermanos, que con el descuido de la oración pecamos. Más adelante vamos a ver por qué pecamos. Y es triste ver, hermanos, en otras creencias. Yo analizando en este sermón, decía yo, wow, ¿cómo vemos en otras creencias, no? Por ejemplo, los musulmanes. Esas personas, hermano, cuando les toca orar, es que van a orar. Yo me llevé una gran sorpresa donde se sacan las licencias, en un DMV. Exageradamente, este hombre, cuando le llegó la oración, agarró, sacó una carpetita y vio dónde y allá se puso. Y ni de seguridad lo pudo sacar de ese pasillo. Mejor se le puso el de seguridad al lado y a cuidarlo ahí, porque todo el mundo estaba atónito. Y estas personas, hermano, cuando les toca su hora de oración, dicen que en España paran el tráfico y ahí se hincan a orar. Y nosotros, hermano, es increíble, ¿no? Otro analizaba yo, no sé si ustedes ven, ¿no? Cuando es el día de la Virgen, ¿no? De Guadalupana. Yo miraba y me dolió tanto en el corazón, hermano, a un personaje con esta gran imagen cargándola y de rodillas, hermano, por millas. Hermano, sus rodillas le sangraban. Hasta llegar yo no sé a dónde, al Tepeyac, algo así. Hermano, increíble. Qué devoción, hermano, por su santo. Qué devoción. Y nosotros, hermano, tenemos el privilegio. Ya no tenemos un mediador como el sacerdote, como antes, que iba, intercedía por el pueblo. Ahora nosotros tenemos, el Señor abrió ese camino y vamos directamente con el Padre en el nombre de Jesús. Es maravilloso, hermano. Y da tanta pena, ¿no? A veces como nosotros nos olvidamos de este maravilloso don de la oración. Recuerdo que en mi niñez, hermano, yo crecí en una iglesia evangélica. Gracias a Dios, fue un gran privilegio poder haber nacido en un hogar cristiano. Y desde que tengo uso de razón, sé que mis papás han sido cristianos. Y recuerdo que había un día en la congregación donde era el culto de oración, le llamábamos allá. Cuando a mí me decían, hoy hay culto de oración, yo tenía como unos 10 años, automáticamente se me salía un bostezo, hermano.
o sea, era algo y a mí me daba sueño, hermano. Y recuerdo que siempre llegábamos los mismos, de una congregación de unos 80, siempre llegábamos como unos 15, 20 personas, los mismos. Y sus padres con sus hijos, los que dormíamos por ahí. Y recuerdo que yo ya tenía unos 10, 11, 12 años, me acuerdo, no me acuerdo si 10 o 12. Y recuerdo que alabábamos al Señor y luego llegaba el tiempo, ¿no? Hacían grupos de 4, de 6, ¿no? Unos 3, 4 grupos. Y cada grupo tenía su líder y el líder daba una corta meditación y luego íbamos y pedíamos entre todos nosotros las peticiones. Y nos poníamos, ok, y nos arrodillamos. Recuerdo que eran unas bancas largas de madera, un poco rústicas. Y nos poníamos, ¿no? Llegaba el momento de la oración y aquel fervor, ¿no? Arrodillados. Lo raro era que yo ponía mi cabeza, ¿no? En la banca. Cuando pasaban unos 2, 3 minutos, yo estaba dormido, hermano. Dormido. Y yo solo me acuerdo que lo que yo sentía era el toque de mi hermano mayor. Hey, Tico, levántate, ya nos vamos. Me llamaban el orador. Pero sí, hermano, si usted ve en las iglesias, es increíble cómo la falta de oración. Deberíamos poner mucho énfasis en esto. Y es que es así, hermano. Creo que muchas veces nos llega la aflicción a todos nosotros porque Dios quiere que vayamos delante de Él. Muchas de nuestras aflicciones que nos pasan es porque Dios quiere oírnos. Dios quiere escuchar que le llamamos, que le adoramos, que le damos gracias. Y por eso nosotros recibimos muchas veces tantas dificultades, ¿no? Yo te invito, hermano, que este nuevo año, si vas a hacer alguna resolución, que sea la oración. Que digas, de ahora en adelante voy a orar. Por ese mandato divino que tenemos, ¿no? Dios ordenó la oración. ¿Por qué Dios ordenó la oración? ¿Se ha puesto a pensar? Primero Dios ordenó la oración para su gloria. Dios se glorifica cuando nosotros vamos delante de Él. Nosotros glorificamos a Dios. Segundo, Dios ordenó la oración por causa de nosotros. Por medio de la oración nosotros devolvemos gratitud y reconocemos que todo es por medio de Él y para Él. ¿Qué pasa cuando no oramos, hermano? Primero, pecamos por desobediencia. Segundo, le estamos diciendo a Dios, yo puedo solo. Señor, yo me las arreglo, no te necesito. ¿Se imagina? Eso es irreverente. Otro, no recibimos porque no pedimos, dice Santiago. Tú no recibes porque no pides. Por eso es la oración. Cuando no oramos, hermano, somos presa fácil de la tentación. Velad y orad, les dijo el Señor Jesús a sus discípulos, para que no entréis en tentación. Sin oración, hermano, los dardos del enemigo van al centro. No fallan. Necesitamos orar. Somos sus criaturas con un gran privilegio. Y sus promesas, ¿sabía usted que las promesas de Dios van ligadas a la oración? Mire esta promesa. Clama a mí, dice el Señor, y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Jeremías 33, 3. Pero hay que clamar, ¿no? Clama a mí. Y si no vamos en oración, no vamos a conocer esas maravillas que no conocemos. Aún ni el mismo evangelio, hermano.
Y es que es así, como la palabra de Dios es alimento a nuestras vidas, a nuestra alma, la oración viene a ser como el aire que respiramos. La oración es un misterio, hermano. La oración es un misterio. Dice su palabra que Dios es soberano y que nada ocurre si Dios no lo permite. ¿Cuántos nosotros no hemos estudiado la soberanía de Dios en esta iglesia? Dios es soberano sobre todas las cosas. Dice John Piper que si una molécula anduviera suelta haciendo lo que, cualquier cosita, dice que Dios dejaría de ser Dios, pero no es así. Lo más, un átomo, Dios tiene control, hermanos. Dice que hace tal y como lo había pensado y así sucede. ¿Y quién puede frustrarlo? Dice Isaías 14:24. Dice que los cabellos de nuestra cabeza están contados todos y que no cae un pajarillo a la tierra sin que Él lo permita. Mateo 10:29. Que Él sabe todo lo que necesitamos antes que lo pidamos. ¿Se imagina si la oración no es un misterio? Que no ha salido la palabra de nuestra boca y Él ya la sabe toda. Tremendo, ¿no? Y entonces, ¿por qué orar? ¿Se ha hecho esa pregunta? Si Dios ya lo sabe todo, ¿por qué orar? ¿Puede la oración cambiar las cosas? Sí, hermano. Sí. Solo déjenme decirle en mi finito conocimiento de la soberanía de Dios. Dios es soberano en todo. Y Él sabe lo que va a suceder de todo. Y en su soberanía nos dejó el privilegio de la oración para que las cosas sucedan. ¿Entendió? Se lo repito. Dios es soberano en todo. Y Él sabe lo que va a suceder. Y en su soberanía nos dejó el privilegio de la oración para que las cosas sucedan conforme a su voluntad. Es maravilloso, hermanos, entender la soberanía de Dios con la oración. Por eso nosotros tenemos que pedir conforme a su voluntad, hermano. Porque nuestra voluntad, hermano, los deseos de nuestro corazón son engañosos. Así como se nos encomendó que por medio del privilegio de la predicación las almas se conviertan a Él, asimismo se nos ha dejado la oración para que las cosas sucedan de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿No sabemos orar? Pidámosle a Dios. Los discípulos le pidieron. Enséñanos a orar. Arrodíllate y habla con Dios. Romanos 8:26 dice, y de la misma manera también el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Solo ora, hermano. No te preocupes, ora. Mira si la oración no es un misterio. Yo creo que todos hemos escuchado esta historia, esto que pasó con Moisés y Aarón y el becerro, ¿se acuerdan? Moisés subió a la montaña y estando en la montaña se tardó como 40 días, ¿no? Y Dios le dio los 10 mandamientos, pero el pueblo dice que se desesperó porque Moisés no regresaba. ¿Y qué pasó? Le dijeron a Aarón, haznos dioses, haznos dioses. Y Aarón, ni corto ni perezoso, les dijo, pásenme todo el oro que tienen. Y agarró, hermano, se imagina cuánto oro cargaba esa gente, todo el oro de Egipto. Dice que fundió aquel becerro, dice, y
clamaron, dice, estos son nuestros dioses que nos sacaron de Egipto. Y dice que el Señor escuchó el gran murmullo de la gente que tenían allá abajo. Y dice que le dijo a Moisés, escucha a tu pueblo, escucha lo que están haciendo. Y el 32:11 dice, entonces Moisés, dice que el Señor le dijo, se encendió mi ira. Y le dijo a Moisés que los iba a consumir, hermanos. Apártate, hazte un lado, que los voy a consumir por la idolatría, hermanos. Y en Éxodo 32:11 dice que Moisés oró en presencia de Jehová. Oiga bien, qué bonito, orar en presencia de Jehová, estar hablando con él y escuchar su voz. Y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo? Que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Y dice que él clamó por el pueblo. ¿Y qué pasó, hermanos? Y dice que cesó el furor de Jehová y no los aniquiló. Cosas suceden, hermanos, cuando un pueblo de Dios ora. Eso téngalo por seguro. Cosas suceden. Y Dios espera que su pueblo ore. Hay otra historia muy bonita en el Nuevo Testamento y es la historia de Pedro cuando la iglesia comenzaba. No sé si ustedes la han leído, que metieron a preso a Pedro y a otros hermanos, Herodes, para congraciarse con los judíos. Dice que agarró a Jacobo, el hermano de Juan, y lo mató delante de la gente. Y después agarró otros hermanos, esto está en Hechos 12, si usted lo quiere leer en su casa. Y dice que metió preso a otros hermanos y encuentra ahí va Pedro, ¿no? Y dice que no los mató porque era la Pascua. Pero al pasar la Pascua, hermano, Herodes iba a hacer un show. Y dice que la iglesia oraba incesantemente por estos hermanos. La iglesia oraba, dice. Y dice que a Pedro le pusieron, como Pedro era el líder y ya lo conocían, le pusieron 4 grupos de 4 guardias para que lo cuidaran, a Pedro, hermano. Y dice que él dormía en medio de los guardias, encadenado. Y dice que la iglesia seguía orando, seguía orando. Y en una noche llegó el ángel, dice, y lo liberó. Rompió las cadenas. Dice que los portones de la cárcel se abrieron y lo encaminó hasta su casa, hermano. Suceden cosas cuando nosotros oramos, hermanos. Y dice que llegó a su casa, hermanos, y estaban orando los hermanos. Hechos 12:5 dice que así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, dice, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Cuando llegó a la casa, me imagino que de madrugada, hermanos, dice que tocó a la puerta y estaba una joven llamada Rode. Y al oír su voz dice que quedó atónita y no abrió la puerta, sino que salió corriendo para donde estaban los hermanos. Y dice que al decirle a los hermanos que estaban orando por Pedro, le dijeron, tú estás loca, Pedro no va a salir. Y estaban orando. Se imagina nuestra incredulidad, hermano. Y dice que él les dijo, cállense, aquí estoy. Y les contó, dice, y se maravillaban por lo que Dios había hecho. Dios es bueno, hermano, y Dios es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Y si su pueblo ora, hermano, cosas suceden. Porque la palabra de Dios lo dice. Es una promesa. Después de eso, Herodes mandó a traer a los guardias. ¿Y sabe qué hizo con los guardias? Los mató. Los mató. Herodes era tremendo. Hay una lucha, hermano, que existe entre la carne y el espíritu. Y esa lucha es fuerte, hermano.
Mateo 26, 41. ¿Podemos leer, hermano? Mateo 26, 41. Jesús les dijo a sus discípulos, el 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice que Jesús oraba y los hallaba durmiendo. Oraba otra hora y los hallaba durmiendo. ¿Y qué pasó después de eso, hermanos? Mire todo lo que pasó con Pedro. Los discípulos dicen que huyeron. Todas las pruebas que tuvo Pedro. Porque a Pedro era donde Jesús iba aquí y a Pedro, Pedro, no has podido velar ni siquiera una hora. Y se iba al monte y oraba. Y en aquella aflicción nuestro Señor y dice que los volvía a encontrar durmiendo. ¿Por qué nos cuesta tanto orar, hermano? ¿Cómo cuesta orar? Si leer la palabra de Dios cuesta, hermano. Orar cuesta. Porque, hermanos, hay una lucha que usted no ve, pero hay una lucha, hermano, con el mismo diablo cuando usted va a orar. Eso es más cierto que lo cierto. Dice que hay una lucha entre la carne y el espíritu. ¿Qué le gusta a la carne, hermano? ¿Se ha puesto a pensar usted? ¿Qué nos gusta? A nosotros nos gusta comer. Eso nos encanta, hermano. Estamos en la iglesia y cuando el pastor se alarga, no, hombre, hermano. Se oye un pero. Y hermanos, si estamos y que nos queremos y ya no le pusimos atención al sermón. ¿Qué le gusta a la carne? Le gusta dormir, hermano. ¿Cómo nos encanta dormir? Eso sí que es bueno, hermano, dormir. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me pasa que a veces me despierto un poco temprano. El Espíritu Santo me despierta. Inmediatamente se me viene ora. Y yo digo, no, aquí voy a orar. Y me quedo ahí, hermano, clamando al Señor según yo. ¿Y qué pasa, hermano? Fondeado hasta que sonó la alarma, hermano. O si no, hermano, tengo una aflicción y el Espíritu Santo me despierta otra vez y se me viene así, ora, levántate a orar. Y a veces, hermano, estoy en aquella lucha, pero entre luchas, hermano, aunque sea deslizadito ahí, me bajo a orar, hermano. Pero sí hay una lucha, hermano. Hay una lucha porque la carne, hermanos, no le gusta someterse a las cosas de Dios. Otra cosa que le gusta a la carne es jugar, hermano. Los juegos. Ver televisión, hermano. ¡Wow! ¿Cuántas horas nos pasamos en la televisión? Horas, hermano. No digamos el Face, las redes sociales. 4 horas, hermano. 3 horas a veces. Y va de chismear ahí. ¿Y qué pasa, hermano, cuando vamos a dormir? El Espíritu te dice, ora. Y pasa un minuto, nos ponemos a orar, hermano, y parece que han pasado esas 4 horas. Sí, hermano. Parece que han pasado 4 horas y apenas hemos, gracias, Señor, por estar en mi casa. Es difícil orar, hermano. Es difícil. Usted tiene que entender eso cuando vaya a orar. Usted tiene que entender eso. Que es difícil orar. El ataque más eficaz del enemigo, hermanos, el ataque más eficaz del enemigo es la oración. Es la oración, hermano. Los dardos del enemigo son constantes para que no oremos. Cansancio, sueño, te interrumpió con una llamada, se discutió con la esposa, con los hijos, hermanos, y cuando vas a orar, dices, no, te dice el diablo, ¿cómo vas a ir a orar? Esa oración no llega ni de ahí. Y tenemos esa lucha, hermano.
Tenemos que entender nosotros que esa lucha está presente todo el tiempo. Llevamos 3 horas en el Facebook, en la televisión, y a orar. Apenas nos arrodillamos, hermano, y todo se nos olvidó. No nos podemos concentrar. ¿Sabe usted que el campo de batalla de Satanás es la mente? Es la mente, hermanos. Ese es el campo de batalla. Porque si usted se deja llevar por los malos pensamientos, hermano, perdió. Y el enemigo sabe que una de las armas más poderosas del cristiano es precisamente la oración. Someteos a Dios, dice Santiago 4:7. Resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo resistimos al diablo, hermanos? Sin oración ni estudio de las Sagradas Escrituras, no le podemos hacer frente. Jamás. Como dice nuestro pastor, tus problemas espirituales comenzaron cuando dejaste de orar y leer la Escritura. Eso se me quedó grabado. Dejaste de orar y de leer la Escritura, ahí comenzaron tus problemas. Más cierto que el agua. Dejaste de orar y leer la Escritura, se acabó todo. Hermanos, nuestras batallas como cristianos las ganamos de rodillas. De rodillas las ganamos nosotros. Orad sin cesar, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. En otras palabras, nuestra lucha no es con palos ni machetes, hermano. Es de rodillas, clamando al que tiene el poder para vencer. Es de rodillas. Efesios 6:10, mire lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. ¿Y en el poder de quién? De su fuerza. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. No en nosotros, hermanos. Nosotros somos como nada, dice la palabra de Dios. Nosotros, hermano, el poder, Dios le ha dado el poder al cristiano, pero por medio de él y por medio de la oración y en el poder de su fuerza. No es con nuestras fuerzas, hermano. Basta con usar la oración y clamar al que tiene el poder. Dios escucha la oración, hermano, aunque a veces tarde la respuesta, pero Dios la escucha. Salmos 34, 15 y 17. Salmos 34, 15 y 17. Dice, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Esas son promesas, hermano, que van ligadas a la oración. Claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Pero si no clamamos, de arrastradas nos va a dar el diablo a nosotros. Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos,
sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Gloria a Dios por eso. Hay oraciones, hermanos, que nosotros debemos de hacer todo el tiempo. Y son oraciones incesantes. Yo le he puesto a este tema una oración incesante. Son oraciones que como cristianos no deben faltar. Jamás. Tienen que estar en nuestra boca todo el tiempo. Cuando vamos manejando, cuando estamos comiendo, cuando vamos a orar para comer, en todo tiempo. Una, orar por la predicación, hermanos. Orar por la predicación. Eso incluye el pastor y su familia. Todo el tiempo, hermanos. Orar por la predicación. Los predicadores, hermanos. El apóstol Pablo habla, oren por mí. En todas sus cartas les pido que oren por mí para que yo pueda hablar con gracia, con denuedo, para que me sea dada palabra. A todas las congregaciones que él les escribe, por favor, oren por todos los santos. Esa oración no debe faltar. Los misioneros y la evangelización debe de estar en nuestras bocas todo el tiempo. Efesios 6, 18, 20 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Orando en todo tiempo y en toda oración, con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Tenemos que orar, hermano, por la predicación. Tenemos que orar por el Evangelio. Tiene que arder eso en nuestros corazones como cristianos. 2, por el bienestar de la iglesia. Por el bienestar de la iglesia, hermanos. Ya sea orando por las dificultades de nuestros hermanos o por nuestras dificultades, porque hay armonía entre los hermanos, hermano. ¿A dónde dijo el pastor que estaba? Satanás no está allá en los bailes, hermano. Él llega a las iglesias. Tenemos que orar por las iglesias. El ataque contra las iglesias es real. La apatía es real. No querer venir a la iglesia es real. No estudiar y no orar es real. 3, por nuestras familias y necesidades personales. Hogar, esposa, hijos, familia, trabajo, salud. Y 4, hermanos, cuando no tengas que orar, cuando nada se te venga a tu mente, ora la Biblia. Ora la Biblia, hermano. Hable los salmos. Maravilloso estar arrodillado y recitando salmos, hermano. Es tan, pero tan rico poder leer la Escritura. Poder leerla y poder orar con la Escritura es algo que no tiene precio. Pídele al Espíritu Santo que te enseñe a orar, que nos enseñe a orar, hermano. Como dice Romanos 8:26. Leámoslo, hermano. Romanos 8:26. Romanos 8:26. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Creo que ya lo habíamos leído. 27 dice, mas Él escudriña los corazones, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y termino con este pensamiento, hermanos. Los días, este pensamiento lo leí esta semana de un pastor español y me encantó, hermano.
Los días que no tengas ganas de orar, ora sin ganas. Pero ora. Y ora cada día hasta que las ganas vuelvan. Sea como sea, no dejes de orar. Eso es verdad, hermanos. Se lo voy a repetir. Los días que no tengas ganas de orar, ora sin ganas, pero ora. Y ora cada día hasta que las ganas vuelvan. Sea como sea, no dejes de orar. Gracias, hermano, por esta corta meditación y espero que tomemos en cuenta la palabra de Dios.